A continuación, Matemática Primero Básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Alejandro Velázquez y en esta oportunidad desarrollaré el tema números enteros, sus operaciones elementales y valor absoluto del área de matemáticas. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad numérica. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón o con gel antibacterial. Recordamos que el día de hoy nos acompaña en la interpretación Mauricio. Empezamos. Recordando lo que vimos en la clase anterior, empezamos con la definición de números enteros. Y vimos que los números enteros son una extensión de un grupo de números que ya conocíamos anteriormente, que son los números naturales. Y este es el símbolo que nos sirve a nosotros para identificar el conjunto de números naturales. Si te das cuenta, es fácil recordar. Números naturales, y el símbolo es una letra N con doble barrita diagonal. El conjunto de los números naturales es aquel conformado por los números que usamos todos los días para contar. 1, 2, 3, 4, 5 y así, hasta números infinitamente grandes. Pero los números enteros, como dije hace un momento, son una extensión de este grupo, de este conjunto, es decir, es un grupo aún más grande, que incluye nuevos elementos. El símbolo que sirve para denotar los números enteros, dijimos, es esta Z, que también tiene doble barrita diagonal. Es un símbolo matemático que simple y sencillamente nos sirve para denotar todos aquellos números que son los naturales, junto con el 0, y todos los números negativos, desde el -1 hasta números muy pequeños. Y entonces decimos que el conjunto de números enteros está formado por los naturales, sus opuestos y el 0. Sus opuestos, ¿cómo así sus opuestos? Eso es una nueva definición que vamos a ver ahora. Por ejemplo, el opuesto de 1 es -1. El opuesto de 2 es -2 y el opuesto de 3 es -3. Y aprendimos a representar gráficamente el conjunto de los números enteros por medio de lo que llamamos la recta numérica. En el centro aparece el 0 y hacia la derecha aparecen todos los números positivos y a la izquierda todos los números negativos. Imagínate entonces que yo tuviera un espejo justamente aquí donde tengo el 0. Veríamos el reflejo de cada uno de los números positivos, pero en el orden opuesto, tal y como aparecen acá. Entonces, eso es otra forma de identificar cuál es el opuesto de cada uno de los números. Si tengo el 1 positivo, e imagino que tengo un espejo donde está el 0, el reflejo del número 1 sería el -1. El reflejo del 2 positivo sería el -2. El reflejo del 3 positivo sería el -3. Y así sucesivamente con todos los números enteros. Y a partir de la recta numérica, la clase anterior, definimos un concepto que era el de valor absoluto, que definimos brevemente como la distancia entre el 0 y el número en cuestión. Es decir, el 3 está a 3 espacios del 0 y el -3 también está a 3 espacios del 0. Vamos a ver hoy con más detalle, un poco más formal, la definición de valor absoluto. Pero si recuerdas, también dijimos en la clase anterior que con los números enteros podíamos realizar las mismas operaciones elementales que realizamos con los números naturales. De hecho, dijimos que cuando restamos números naturales, en realidad estamos utilizando ya los números enteros. Veamos a qué es a lo que me refiero. Vamos a trabajar entonces las operaciones elementales de los números enteros. La suma y la resta, bueno, la suma
es la común y corriente, que todos conocemos. ¿De acuerdo? 3 más 5 es igual a 8. En este caso, 3 y 5 son dos números naturales y los sumo de forma normal. Pero cuando pasamos a una resta, por ejemplo, si yo tengo 12 menos 6, y eso es igual a 6, tengo un 12 que es positivo y un 6 que es negativo. Por lo tanto, desde hace tiempo que venimos utilizando los números enteros en nuestras operaciones, tanto positivos como negativos. Bien, pero ¿qué pasa ahora si yo quiero hacer una operación como 3 menos 5? Podríamos pensar que esto no se puede resolver. Sin embargo, la clase anterior hicimos un pequeño ejemplo. ¿Te recuerdas que hicimos una pequeña cuenta con bananos, digamos? Nosotros dijimos que teníamos 3 bananos para repartirlos entre 5 personas. Y si queríamos darle un banano a cada persona, nos harían falta 2 bananos. Entonces, vemos que el resultado de hacer 3 menos 5 es negativo 2. Otra forma en que podemos pensar eso es haciendo uso de la recta numérica. Imaginemos 12 menos 6. Yo voy a empezar a contar, voy a imaginar que esta recta numérica se extiende hasta el 12. Y el signo negativo lo que me indica es que yo voy a contar 6 espacios hacia la izquierda del 12 en la recta numérica. Los invito entonces a dibujar su recta numérica que vaya hasta el 12 positivo y luego se regresen 6 espacios hacia la izquierda. Y si yo hago eso, obtengo exactamente el número 6. Voy a aplicar el mismo concepto a la operación aquí de 3 menos 5. Voy a empezar a contar en el 3 y como es negativo, el 5, voy a contar 5 espacios hacia la izquierda. Tengo a partir del 3, 1, 2, 3, 4, 5. Veo que el resultado es precisamente el que yo esperaba, menos 2. Y esa es otra forma de pensar en la resta representada gráficamente en la recta numérica. El signo más me indica que debo contar espacios hacia la derecha y el signo menos me indica que debo contar espacios hacia la izquierda. ¿Y ahora qué pasa si quiero hacer la resta de dos números negativos? Pues sigue siendo la misma idea. Ahora tengo menos 12 menos 6 igual a menos 18. ¿Por qué? Otra vez, imagina que esta recta numérica llega hasta el menos 12 y te invito a que hagas el ejercicio. Dibuja la recta numérica que llegue hasta menos 12. Y el signo menos nos indica que voy a contar hacia la izquierda y el 6 pues nos indica el número de espacios. Si yo empiezo en el menos 12 y cuento 6 espacios hacia la izquierda, llego al menos 18. Y es así como puedo realizar estas nuevas operaciones donde combino dos números negativos o un número negativo que es mayor a mi número positivo. Te invito también a que trates de observar, vamos a resumir esto en la siguiente clase, pero trata de observar qué características distinguen a cada una de estas operaciones. Por ejemplo, yo veo aquí que estoy sumando dos números positivos y el resultado es positivo. Yo veo aquí que estoy haciendo la resta de dos números negativos y mi resultado es negativo también. Entonces analiza estos 4 ejemplos y trata de imaginar o de inventar reglas que puedas seguir para hacer estas operaciones. Vamos a verificarlas en la siguiente clase. Ahora pasamos a la multiplicación y división de números enteros, es decir, positivos y negativos. Para multiplicar dos números positivos, trabajamos de forma normal. 3 por 4, ya sabemos que es 12, y te recuerdas que vimos hace poco lo que esta operación me estaba preguntando. Me pregunta cuánto es 4 veces el número 3. O sea,
¿Cuánto es 3 más 3 más 3 más 3? Y eso es 12. Pero ¿qué pasa ahora si yo hago menos 2, un número negativo, por 8, un número positivo? La pregunta es nuevamente, ¿cuánto es 8 veces menos 2? En este caso yo tendría que pensar, la operación que está aquí abreviada es menos 2, 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 8 veces. Y en ese caso obtengo menos 16. Piénsalo. Voy a empezar en el menos 2 y me voy a mover 2 espacios hacia la izquierda. Luego otros 2 espacios hacia la izquierda y así sucesivamente 8 veces. ¿Sí? Y eso me va a hacer llegar al menos 16. Entonces 2 menos 2 por 8 es menos 16, que es ligeramente distinto al resultado que yo tendría si hago 2 por 8. ¿Sí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es la diferencia? Piénsalo un poco. Y ahora lo siguiente sería 2 números negativos. ¿Qué pasa con 2 números negativos si yo quiero multiplicar menos 2 por menos 5? En este caso mi resultado sería 10. Si te das cuenta, ahora yo de multiplicar 2 números negativos obtengo un resultado positivo. ¿Por qué será eso? ¿Qué es lo que indica este signo menos a la par del 5? Otra vez, por ahora yo te estoy dando solo un ejemplo y quiero que analices cada uno de ellos y trates de deducir cuáles son las reglas de operación que vamos a repasar o yo te voy a dar en la siguiente clase. Y por último, tenemos un resultado o una operación, un ejemplo similar a este que tenemos acá. Solo que ahora tenemos 7 por menos 6. En este caso el negativo aparece en el segundo factor. Aquí aparecía en el primero. Pero el resultado que obtenemos sigue más o menos la misma lógica. 7 por 6 es 42, pero como ahora es negativo, pongo el negativo acá. Recordemos que la multiplicación es conmutativa. Entonces no importa si escribo primero el negativo o lo escribo de segundo. La pregunta es, ¿cuánto es 7 veces menos 6? Y por lo mismo podemos usar la misma lógica que utilizamos para resolver este ejemplo. Ok, entonces veamos algunas características. Otra vez veo que si tengo 2 números positivos, mi resultado es positivo. Si tengo 2 números negativos, mi resultado también es positivo. Pero cuando tengo 1 y 1, mi resultado es negativo. Entonces, a partir de este tipo de características, quiero que trates nuevamente de deducir cuáles son las reglas de operatoria, tanto para la suma y la resta, como para la multiplicación y división. Y por último, vamos a trabajar el tema de valor absoluto, que vengo mencionando esta palabra desde la clase anterior. ¿Qué es el valor absoluto? Lo definimos brevemente como la distancia entre mi número y el punto 0. Bien, el símbolo que se utiliza para denotar la operación valor absoluto son estas 2 barras paralelas. ¿Sí? Entonces, esto se lee, el valor absoluto de A es igual a A si A es mayor o igual que 0. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor absoluto de 1, por ejemplo, es 1. ¿Cuál es la distancia entre 0 y 1? 1. ¿Cuál es la distancia entre 0 y 2? 2. Y así sucesivamente. Pero esta es la forma matemática de escribir. Simple y sencillamente tenemos que contar el número de espacios a partir del 0. Bien, ¿y qué pasa ahora si A es menor que 0? En ese caso, el valor absoluto de A es igual al opuesto. Eso es lo que significa este signo menos que aparece aquí, el opuesto de A. Entonces, vamos a ir despacio para no confundirnos. Aquí arriba, A es positivo, es decir, cualquier número natural. Y si me piden el valor absoluto de cualquier número natural, es el mismo
número, sin hacer ningún cambio. Pero ¿qué pasa si ahora me piden el valor absoluto de un número negativo? Yo tengo que escoger su opuesto. Entonces, imaginemos que me piden el valor absoluto de menos 3. El resultado sería el opuesto de menos 3, que es 3. Veamos aquí los ejemplos. Por ejemplo, otra vez, esta operación con las dos barras verticales me pide cuál es el valor absoluto de 3. Y como dijimos hace un momento, cuando el número es positivo solamente tengo que copiar el mismo número. Entonces el valor absoluto de 3 es 3, porque el número de espacios hasta el 0 es también 3. Pero ¿qué pasa ahora con el número negativo? Si me piden el valor absoluto de mi número negativo 3, tengo que escoger su opuesto. Y esto es lo que significa este negativo que está ahora afuera del paréntesis. El opuesto de menos 3, como dijimos hace un momento, es el número 3 positivo. Por lo tanto, el valor absoluto de 3 negativo es 3 positivo. Y entonces ahora te invito a calcular los valores absolutos de cualquier número entero, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si te pido el valor absoluto de 9 negativo, lo único que tienes que hacer es identificar cuál es el opuesto. 9 positivo. Si te pido el valor absoluto de 5 negativo, solamente identificas cuál es el opuesto. 5 positivo. Es súper sencillo. Y los de los números positivos son ellos mismos. Claro, pero ¿qué pasa con el valor absoluto de 0? Entonces, si te das cuenta, lo definimos aquí arriba. Dijimos que el valor absoluto de un número es ese mismo número si es mayor o igual que 0. Por lo tanto, el valor absoluto de 0 es el mismo número 0, porque el 0 está a 0 distancia de él mismo, ¿sí? Está en el mismísimo punto. Y esto es lo que sería operaciones elementales y la operación de valor absoluto dentro del conjunto de los números enteros. Nuevamente, te recuerdo una vez más, observa estos ejemplos y trata de determinar las reglas de operatoria para suma y resta, multiplicación y división. Las comprobaremos en la siguiente clase. Con esto termino el tema de números enteros. Ten presente guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. Recuerda compartir lo que aprendiste con un adulto o algún amigo o amiga. Y una vez más te recuerdo que durante el mes de mayo tenemos varios días para conmemorar. El 30 de mayo es el día del Popol Vuh y el 31 es el día de la Constitución de la República. No me puedo despedir sin recordarte una vez más lavarte las manos constantemente con agua y jabón o con gel antibacterial. Con esto, Mauricio y yo nos despedimos. Quédate en casa.